sos el anfitrión. Bueno, Ok. acá estamos. Lo de la, si querés lo ponemos en una, lo de la cosa, ¿viste? ¿Se ve esto, che? A ver. Ahí se dice. ¿Sabés que lo veo mal? Como, a ver, déjame ver un poquito. Ahora sí lo veo bien, Marcelo, ¿eh? Ahora Ah, sí. ¿se ve? Ah, bueno. Ahí está. Bueno, entonces, las cosas que tendríamos que recordar de todo esto. Lo fundamental, es decir, lo que estamos viendo es que ustedes tengan las nociones fundamentales de todo esto que hemos visto desde un punto de vista conceptual, ¿no? Aparte de toda la práctica que han llevado a cabo con Horacio. Bueno, lo que resulta fundamental entonces es el tema de recalcar que acá hay un tema de preferencias del consumidor, ¿m? Hay un tema de gustos del consumidor que es fundamento de una demanda de parte del consumidor. Es decir, dado determinado gusto o preferencia por determinados artículos o bienes, el consumidor, digamos que cuenta con un ingreso para poder hacerlo, va a demandar esos bienes por los cuales tiene preferencia y expresa su gusto por ellos. Entonces, con esos ingresos, el consumidor va a demandar. Y dado que tiene un determinado ingreso y no otro, obviamente esos ingresos o la utilización de esos ingresos en la demanda de un bien va a estar ponderada, va a estar relativamente limitada por los niveles de precios que adquieran ese bien. Entonces, evidentemente, en la medida en que los niveles de precios sean mayores, dado que yo tengo un ingreso restricto, ese ingreso a un precio mayor del bien me va a determinar que compre menos de ese bien, obviamente. Y a medida que el precio de ese bien baja, mi demanda por ese bien en función del mismo ingreso que tengo va a ser mayor, obviamente, porque a medida que el precio baja, mi ingreso va a poder captar, va a poder adquirir mayores cantidades de este bien. Entonces, en consecuencia, se determina una relación decreciente entre precios y cantidades, que es ese gráfico que está ahí, que obviamente es lo básico que han visto en el análisis matemático que han realizado con Horacio. Bueno, y el otro tema, otro determinante de esa relación decreciente o de esa demanda decreciente es que no solo esto está determinado por la lógica de precio como como forma de racionar o distribuir el ingreso
en relación con las cantidades del bien, sino que las cantidades del bien que yo voy a demandar también están en relación con aquello que se llama utilidad y que en realidad es el grado de satisfacción del consumo del bien. Es decir, el grado de satisfacción en el consumo de un determinado bien es lo que se llama utilidad, y resulta que se hace evidente que por más que yo prefiera ese bien, que yo tenga un gusto por ese bien, lo cierto es que ese bien responde, por las razones que fuese, a una necesidad que yo tengo de ese bien. Y esa necesidad tiene distintos grados de satisfacción. El mayor grado de satisfacción que se observa en el consumo de cualquier bien es cuando esa necesidad es manifiesta y debemos cubrirla, y en primera instancia, al cubrirla, al consumir el bien, nosotros la satisfacemos indudablemente esa necesidad. La necesidad está, todavía no hemos consumido, entonces cuando consumimos, esa necesidad la satisfacemos sin ninguna duda. Pero ¿qué pasa? Cuando la hacemos en una cantidad, en una dosis, digamos, inicial, que se corresponda con esa necesidad, nuestra utilidad es importante, nuestra utilidad es máxima, si quiere. Es decir, nuestro grado de satisfacción es importante. Si seguimos consumiendo, por la razón que fuese, lo lógico es que el grado de satisfacción que tuvimos frente a la necesidad inicial disminuye. Es decir, a medida que vamos consumiendo más, esa necesidad que inicialmente teníamos va a ser satisfecha en menor medida, porque obviamente cuando la necesidad estaba totalmente insatisfecha y nosotros consumimos, nuestra satisfacción fue mayor. A medida que nuestra necesidad está medianamente satisfecha ya y continuamos consumiendo, nuestra satisfacción va a ser cada vez menor. Y eso es lo que revela este gráfico, donde a medida que vamos consumiendo se observa eso, que la utilidad total del consumo del bien, en la medida que es una acumulación de utilidad que se da en cada momento de consumo del bien, sí aumenta, pero en forma decreciente, es decir, cada vez el consumo de mayor cantidad de estos bienes nos reporta menor utilidad. Y eso se refleja en esa utilidad marginal que mide solo la utilidad que nos da, es decir, el aumento de utilidad que nos da la última unidad consumida de ese bien. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio, como dije, esa utilidad marginal nos está diciendo que la cobertura o la satisfacción de la necesidad es muy alta, pero a medida que nosotros vamos agregando cantidades de a una, se va viendo que cada una de las unidades que yo voy consumiendo adicionalmente a la primera es cada vez menor. Eso es la utilidad marginal que en verde se puede ver dentro de este grafiquito. Bueno, y ahí tenemos conceptos fundamentales.
Y hay un concepto que es el de preferencia, que se agrega a estos que están acá y que tiene que ver con cómo funciona esta preferencia. Y esto es importante porque nosotros en realidad no consumimos normalmente un solo bien, obviamente, sino que consumimos una canasta de bienes, ¿no es cierto? El famoso tema del changuito del supermercado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, en función de esta idea de utilidad que tenemos, cuyos principios básicos desarrollamos, nos damos cuenta inmediatamente que cada bien tiene su curva de utilidad, tiene su evolución en la satisfacción de la necesidad de ese bien. Y en consecuencia es importante para comprar o no definitivamente un determinado bien, qué prioridad tiene ese bien respecto de otros bienes, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que se llama, en definitiva, preferencia. Y la preferencia está indicada acá en este cuadrito, mediante estos símbolos, donde dice que un bien se puede preferir estrictamente a otro. Puede haber una indiferencia respecto de otro bien, es decir, que las curvas de utilidades ahí van a ser tal vez exactamente iguales, entonces no voy a preferir ninguno de estos dos bienes, sino cualquiera de los dos me viene bien. Y inclusive está esto otro de que hay una preferencia débil, es decir, que yo prefiero mayormente un bien, pero no hay una preferencia tan marcada como en el primer caso. Bueno, después acá en el cuadrito siguiente se hace referencia a este tipo, cómo funcionan en definitiva estas preferencias. Y esto da origen, digamos, a una graficación distinta a la que teníamos en materia de utilidad numérica, como fue la gráfica anterior, sino que yo tengo dos bienes, en este caso X1, X2, y estos dos bienes representan toda esa canasta de bienes que obviamente es de un número de bienes muy superior a 2, pero digamos, obviamente para hacer un análisis en el plano, bueno, nos tenemos que restringir a solo 2 como representativo de esa canasta, pero bueno, en definitiva esto es factible. Es decir, cuando vemos esos dos bienes, imaginemos que estamos en realidad representando a todo un conjunto de bienes que son varios. Pero bueno, teniendo en cuenta esos dos bienes y estas reglas de preferencia o indiferencia entre los bienes, cada una de estas instancias de evolución de la utilidad la podemos representar también en una curva. Es decir, esa curva, ¿qué es lo que está representando en definitiva? Es la utilidad, un grado de utilidad que nosotros podemos adquirir en función de nuestra demanda
de cada uno de los bienes en cuestión. Es decir, si nosotros, acuérdense que nosotros siempre tenemos un ingreso restricto y determinados precios de los bienes, entonces, en función de los ingresos que tenemos, nosotros podemos decir que adquirimos un máximo, supongamos, de 5 unidades de X2 y 2 de X1. Y ahí gastamos todo nuestro ingreso, pero ese ingreso gastado de esa manera, en realidad va a ser igual en nuestra preferencia, es decir, nos va a resultar indiferente a gastar nuestro ingreso en 5 unidades del otro bien de X1 y 2 unidades de X2. En consecuencia, esos dos puntos, esas dos combinaciones de bienes gastando todo nuestro ingreso, nos va a determinar igual nivel de utilidad o de satisfacción. Y en consecuencia eso nos dice que esas dos posiciones son indiferentes entre sí, porque no están dando igual nivel de utilidad. Y entonces, con esos dos puntos nosotros podemos armar una recta o una curva, en este caso, de utilidad que es indiferente. Es decir, lo que construimos fue una curva de indiferencia. Y esa curva de indiferencia, cada una de esas curvas refleja un solo nivel de utilidad con distintas combinaciones de bienes dentro de la canasta que estamos comprando. ¿Qué pasa? Que eso está así también dado que hay determinados precios y hay un determinado ingreso para trabajar dentro de esa sola curva. Pero si hay ingresos superiores o si los precios son más bajos, nosotros vamos a tener posibilidad de adquirir una cantidad de bienes mayor, en definitiva, que esta que estamos viendo. Y en ese caso, nosotros vamos a alcanzar obligatoriamente una curva de indiferencia superior a esta primera. Es decir, que evidentemente en la otra curvita que está arriba sobre esta primera, en todos los casos vamos a estar adquiriendo mayores cantidades de los dos bienes. Pero igual en esa otra curva se va a expresar una situación de indiferencia entre los dos puntos cualquiera de esa curva que está por arriba de la primera. Entonces, finalmente acuérdense, o nos debemos acordar que ese nivel de ingreso, el nivel de precios de cada uno de estos dos bienes, bueno, determinan esa ecuación de presupuesto, que es la recta de presupuesto es decir, del ingreso que yo puedo gastar como máximo. Y esa recta de presupuesto, bueno, obviamente se traduce en ese triángulo que nosotros tenemos conformado por los dos bienes. Es fácil sacar la ordenada al origen, dividiendo el total del ingreso por el precio de cada uno de los bienes. Y es fácil también sacar la pendiente de esta recta en función de los precios relativos de los dos bienes. Bueno, estos valores son importantes
porque en definitiva lo que esto nos está diciendo es que con esa recta de presupuesto, que es nuestro máximo ingreso, nosotros en la medida en que logramos una tangencia en un punto de una de las curvas de indiferencia disponibles, ahí alcanzamos el máximo de utilidad o el máximo de satisfacción en el consumo de estos dos bienes. ¿Está? Mientras que ustedes saben que hay otros puntos de intersección con curva de indiferencia donde no se alcanza el máximo. ¿Por qué? Porque intersectamos curvas de indiferencia inferiores a la mayor que podemos alcanzar, que en este caso es la CI1. Mientras que queda fuera de nuestro alcance, porque corresponde a niveles de ingreso y de presupuestos superiores, la CI2. Bueno, yo diría que hasta acá resolvimos, o digamos, tenemos, bueno, después están todos los temas del efecto ingreso y el efecto precio, que yo creo que matemáticamente ustedes lo vieron mejor con Horacio, pero en definitiva de esto se trata. Bueno, y después tenemos el cálculo de elasticidad de la demanda. Esto lo vieron con vos, Horacio, también, ¿no? Y esto lo vimos en la última clase práctica. Está bien, Con en base a respecto Samuelson. a ese Sí, tema, ¿cómo? que con respecto al tema de elasticidad, quería saber si entraba porque usted, Horacio, había dicho, me acuerdo que en principio no, pero quería saber si entraba en la teoría en la práctica o cómo era. La teoría la tenés que tener fijada. Y la práctica, en principio, no vamos a poner un ejercicio. Habíamos hecho algún ejercicio, pero tenés que tener el concepto de elasticidad, el cociente de variaciones porcentuales, el delta I sobre I dividido el delta X sobre X, o si querés la derivada vamos a poner derivada de I con respecto a X por X sobre Y. Ese concepto como cociente de variaciones porcentuales lo tenés que tener manejado. Cociente de variaciones porcentuales, con signo negativo cuando la relación es inversa y con signo positivo cuando es directa y se toma en valor absoluto, y el tipo de comportamiento elástico mayor a 1, inelástico menor a 1 y neutro uniforme igual a 1. La lectura teórica que lo tenéis acá y conviene leerlo, puede haber alguna pregunta teórica. Tenés que tenerlo en mente, este punto. No, Sí, sí. no puede, Está es bien. un punto importante de microeconomía. ¿Ok? No sé, Sí, Marcelo. sí. No, estoy completamente de acuerdo. Sí. Con Sí, sí, sí. respecto a la ley de oferta y demanda también. Porque es el capítulo 6 en ese sentido, por eso pregunto. Ley de oferta y demanda lo tenés que tener claro porque arrastra desde introducción a la economía. La ley de la oferta y la demanda, estamos viendo la curva de demanda, después vamos a ver la curva de la oferta, y después vamos al equilibrio, en donde vamos a tener los puntos de equilibrio, y ahí el tema de oferta y demanda, sí, obviamente que lo tenés que tener en la mente, pero eso ya lo arrastramos de introducción a la economía. Igual vamos a volver cuando... Claro, eso lo vamos a volver, ¿no? Pero cuando empecemos con producción. Pero, Claro, pero ya lo venimos avanzando ese tema, es cierto. Sí, porque inclusive yo me acuerdo que yo lo traté, ¿te acordás? Porque está más adelante, ¿no? En la página 100 y pico, no sé, no me acuerdo bien. estamos.
pero ya lo tratamos y tenés razón, digamos que estos temas, digamos, vienen ya vistos si son cosas básicas, vistas en Introducción a la Economía, bueno, sí. Nosotros después profundizamos, lo vemos en matemática, lo vemos en distintos casos, pero sí, esas cosas están, como decís vos, están en la cabeza. Pero, digamos, los temas, digamos, principales somos que vamos a ver en el parcial, digamos que la preocupación tuya pasan por el lado de estos temas iniciales que hemos visto hoy, y digamos que tienen la parte teórica acá y la parte práctica en las cosas que ejercitaron con Horacio. Sí, no sé, bueno, ¿qué más? Nos vemos el sábado. Nos vemos ya, vamos a hacer la presencialidad. Sí, porque la gran mayoría parece que no tuvieron ninguna presencialidad, ¿no? ¿O sí? Creo que iba a hacer una... Había una alumna que... Sí, sí. Sí, quería preguntar, el aula 101 y 102, pero ¿dieron por apellido o cómo se va a distribuir eso? ¿Qué decís vos? ¿Cómo hacen? Yo digo que preguntamos en Bedelía cuando llegamos. Porque estamos todos con la misma inquietud que vos. Hace 2 años que nos vamos a la facultad. Llegamos y preguntamos en la Bedelía. De última, sabemos que nos tenemos que encontrar en el aula 101-102. Y por ahí van al aula 101-102 directamente ustedes, nosotros preguntamos en la Bedelía, vamos para allá y ya ahí nos ponemos de acuerdo. El lugar de encuentro es aula 101 o 102. Y o Bedelía para preguntar. No sé qué decir, Marcelo. Sí, no, qué sé yo, no, sí, no sabemos porque no sé cómo estarán tratadas estas cosas a partir de ahora, ¿no? Es decir, no, la verdad que no, yo supongo que todos debemos tratar de portarnos bien, ¿viste? Conservar la distancia, mantener la boca con el tapaboca y cosa digamos, de alguna forma cumplir con un protocolo, digamos, que ya funciona en todos lados, digamos, ¿no? Si damos esa buena imagen, supongo que no nos retarán, supongo que no habrá problemas, qué sé yo. Y después las cosas se relajarán, como siempre, ¿no? Pero sí, digamos, qué sé yo, vamos a hacer la experiencia. No creo que haya ningún problema, ¿no? Bueno, está bien, Pero, listo. Gracias. Yo quería hacer otra consulta. Sí. No, le quería preguntar, no sé si por ahí ya lo dijo, pero yo, bueno, la clase anterior no me pude unir. Lo del seminario, el video que es como 6 horas, yo quería preguntar qué parte entra, si solamente lo que vimos No, en no, clase. se ve que vos no estuviste al principio. Yo eso lo reitero para que los que entraron un poco más tarde hoy. Pero Sí, porque no. como era día de la facultad pensé que no había clases, así que me uní apenas vi el link. No, está bien. No, eso lo vamos a seguir tratando a partir del miércoles
que viene, pero no entra en el primer parcial porque eso corresponde, digamos, son todos temas de producción. Y como temas de producción, nosotros lo iniciamos, todo el asunto de producción, lo iniciamos el miércoles que viene. Entonces, eso es material que nos va a servir para la realización del segundo parcial. ¿Estamos de acuerdo? Decir que para este primer parcial esto no se incluye. Todo el tema del seminario, Bueno, todo el tema de producción y demás, por ahora, es decir, para este primer parcial no se incluye. Se va a incluir para el segundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, Marcelo, ¿te veo el sábado? ¿O necesitas hablar algo? No, nos vemos el sábado. Yo supongo que vos vas a llegar a las 8 en punto. Yo no. Yo tengo un viaje medio largo para llegar, así que cualquier cosa, espérame. Esperame 10 minutos, una cosa así. Yo te espero, claro. De acuerdo. ¿Está? Digamos así. Quedamos así. Y los muchachos lo mismo, es decir, pienso que se tienen que ubicar en esas aulas y esperar que nosotros nos vayamos y organicemos un poco la cosa. ¿Está bien? Nos vemos el sábado, che. Ok, Marcelo. Ok. Hasta el sábado, entonces, a todos. Hasta el Gracias. sábado a todos. Ok. Y que vaya todo bien.